Bueno, decíamos, teníamos debate aquí porque, claro, hay muchas novedades para este 2023. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Y es verdad que hay tantos cambios que hay posturas que estarán un poquito más a favor o un poquito más en contra. Yo, por ejemplo, que toda aquella persona que se tenga que jubilar a partir del 2027 tenga que tener un mínimo de 37 años cotizados, yo no lo veo. A mí me parece fatal. Y no solamente eso, sino que llevamos un tiempo migrando desde los 35 que hacían falta a los 37 y ahora estamos ya en 36,6, 36 años y 6 meses para jubilarse en este 2023, con lo cual se están endureciendo bastante, yo diría, las medidas en relación con la jubilación, aunque por otra parte se están subiendo también las pensiones, pero bueno, yo creo que cada vez se va a cumplir un poco más esa máxima, ese dicho de que nos tenemos que pasar toda la vida trabajando, ¿no? Porque si empezamos a trabajar la gente ahora cercana a los 30 años, y hay que estar 37 años y hay que jubilarse con 67, pues tienes poco margen para... Cuando no estás trabajando, estás estudiando y lo que te queda ya para disfrutar. Pues desde luego, sí, prácticamente, y veremos cómo se va, si eso no se sigue modificando, porque como bien dices, estamos hablando de 2027, pero bueno, veremos si en los próximos años no se sigue endureciendo más, atendiendo un poco también a la pirámide poblacional, que sabemos lo que viene, ¿no? Las medidas que también se están tomando en relación con el baby boom, los nacidos en los 70, 80 e incluso antes, ¿no? 60, 70. Bueno, veremos a ver cómo evoluciona todo lo que tiene que ver con las pensiones. Bueno, cada vez tenemos que trabajar más años, está claro, pero como comentabas, también la tendencia es que las pensiones suban un poquito. O sea que bueno, no todo son malas noticias, entre comillas. Sí, este año la pensión mínima ha subido un 8,5%, la pensión no contributiva un 15%. Y bueno, las pensiones máximas también es así que se han mantenido. Estamos hablando de que ahora mismo la pensión máxima son 14 pagas de 3.058 euros y bueno, y las mínimas pues van desde los 10.200 euros en función los menores de 65 años sin cónyuge a cargo hasta, bueno, pues eso, en esa horquilla desde los 10.200, 12.000, 15.000, hasta en función cada uno también de sus cotizaciones, hasta esos 42.000, los 3.058 por 14 pagas, ¿no? Entonces, bueno, veremos un poco cómo evoluciona todo esto, porque también este año se ha introducido un nuevo, el famoso mecanismo intergeneracional, que, bueno, pues que corrige la situación que teníamos en las pensiones de lo último que era aprobado en el 2013 a 2023, en esta próxima horquilla, y bueno, pues la verdad es que cada vez pagamos más y bueno, veremos cómo evoluciona efectivamente las prestaciones, las pensiones de jubilación y de viudedad que vamos viendo los próximos años. Parece que un poco la tendencia es a buscar un poco más de equilibrio, de que no haya unas brechas tan grandes entre los que cobraban más y los que cobraban menos, a priori. Bueno, yo creo que la brecha ahora mismo con las medidas que ha tomado este gobierno son intentar subirlas de abajo, ¿no? No tanto, sino que, bueno, yo creo que aquí es algo que habría que ir a lo proporcional en cada caso a lo que cada uno haya cotizado, ¿no? Porque estamos subiendo, por ejemplo, las no contributivas un 15%, es decir, el que no ha cotizado nunca le subimos un 15% y el que ha pagado por lo máximo no le subimos nada, ¿no? Con lo cual, bueno, no sé si es justo o no, eso lo tienen que evaluar cada uno de nuestros telespectadores, pero bueno, la tendencia es clara, subir a los de abajo y no subir, porque además el IRPF, como siempre, es el gran beneficiado de todas estas cosas, con las subidas un poco ocultas que se van haciendo, subidas de tipos, ahora por ejemplo con la inflación, pues que la corrección del IRPF ha hecho que las subidas de las pensiones se paguen por IRPF, o sea, más impuestos para corregir más gasto. Bueno, pues esto ya son medidas que tienen sus diferentes tintes políticos y que seguramente pues cada uno de nuestros telespectadores hace su valoración de ellas. Bueno, y el debate está servido, lo hemos dicho desde el principio, porque claro, en función de cuáles son las medidas que te afectan, estás más o menos contento, desde luego que sí. También, no sé si nos da tiempo, yo creo que sí, hablar un poco de esas bases de la cotización, que también tienen modificaciones. Sí, se ha subido la base máxima de 4.100 euros a casi, bueno, sin dar un poco los importes exactos, y creo que lo están viendo en pantalla, a unos 4.500 euros, y con la subida ahora del salario mínimo interprofesional, pues se va a subir también la base de cotización un 8%, y nos vamos a ver en que la base mínima de cotización va a andar por en torno a los 1.250 euros, que bueno, ya son bases mínimas importantes. Y una cosa muy importante y que está descubriendo mucha gente en la nómina me acaban de descubrir en este mes de enero, es que ha subido la cotización
un 0,6%, un 0,5% que paga la empresa y un 0,1% que los trabajadores están sufriendo en su cotización, y que cuando vemos ahí la parte de cotización de contingencias comunes ha subido del 4,7 al 4,8%, y por tanto en algunos casos pues se está ganando menos dinero porque están subiendo determinados impuestos, determinadas contribuciones, bueno, pues que se está al final subiendo la recaudación, pues parece que no es mucho, un 0,6%, que además a los autónomos, así como a los empleados, pues se divide entre empresa y trabajador. Aquí a los autónomos nos han subido un 0,6% directamente. Claro, porque sois empleado y trabajador. No, desde luego, y que cada vez se está poniendo más difícil, ¿no? Porque somos los grandes perjudicados los autónomos, que somos a los que se han hecho las mayores subidas, y veremos cómo evoluciona ahora con estas correcciones en relación con los ingresos netos y las bases de cotización, que esto va a dar lugar a yo creo que bastantes reclamaciones en los próximos meses. Bueno, en términos generales hemos estado hablando de aquellas personas que están actualmente trabajando, de los que cotizan, de los que lo dejarán de hacer en los próximos años pero han cotizado, pero ¿y los desempleados? Porque también hay novedades en materia También hay novedades, más gasto público. Hasta este año teníamos que en los primeros 6 meses de desempleo se cobraba el 70%, en los segundos se cobraba el 50%, a partir del sexto mes, o sea, una vez que pasaban los primeros 6 meses hasta que finalizaba la prestación, con el límite de los 2 años, que es lo máximo de prestación por desempleo, y ese 50% se ha subido, se ha vuelto a poner, que ya esto estuvo en el pasado, al 60%, es decir, que los primeros 6 meses se cobra el 70% de la base, y a partir del sexto mes, del séptimo mes, se cobra el 60% en lugar del 50% que se cobraba antes. Y por último, bueno, es que estaba leyendo aquí, las bajas médicas. Es que hay tanto revuelo en materia de bajas últimamente, llámalo médicas, llámalos como quieras, porque claro, hay muchos matices aquí. Y va a haber, bueno, yo estoy un poco desconectada de esto, yo no sé si ya están aprobadas todas las cosas que se querían aprobar en materia de bajas, pero este 2023 prometía venir cargadito y calentito. No, desde luego, lo que sí sabemos es que a partir del 1 de abril ya no vamos a tener que... Veremos cómo se resuelve eso, porque eso suena muy bien, pero luego me gustaría ver cuál va a ser la operativa real, ¿no? No vamos a tener que los trabajadores no van a tener que llevar a la empresa el parte de baja, pero claro, entiendo que tendrá que haber algún tipo de comunicación, porque todo esto desde el médico de cabecera se va a transmitir los datos a las entidades colaboradoras, a las mutuas, y de ahí las mutuas a las empresas, pero entiendo que una persona que no asiste a su trabajo, ¿no?, a partir del 1 de abril tendrá que comunicar que está de baja, aunque no presente físicamente el parte de baja, porque esto ya va a ser una comunicación que se va a hacer entre servicio de salud, entidad colaboradora y la empresa. Todo entendemos que online y de una manera esperemos que eficiente, y que no nos compliquen una vez más a los despachos profesionales toda esta tramitación, porque estamos supliendo la escasez de funcionarios, sobre todo con las jubilaciones que ha habido este último año, en más carga para los despachos profesionales. Y que no quisiera yo ofender a nadie, pero si cuando tú pides una cita te la dan para dentro de 4 días, pues si has tenido que coger una baja, si la baja llega un mes después, que esto no genere ningún perjuicio para nadie. No, y que podemos encontrarnos con sanciones, con posibles despidos por falta de asistencia al trabajo. Esperemos, por eso decía, que el método sea lo suficientemente eficiente y eficaz como para que la información llegue prácticamente en tiempo real y no estemos en una maraña de toma de decisiones. No, pues ahora voy a sancionar a este trabajador porque no sé de él, y se empieza a complicar un poco todo por demás. Es que puede ser un tema muy delicado, desde luego, ese. Me estaban haciendo una petición formal por el pinganillo, nos decían que con todos estos incrementos de la retención de para arriba de para abajo, que un día teníamos que explicar una nómina para saber cuando nos llega a casa, ¿no?, ese documento que te dice, no, te estoy reteniendo de aquí, este porcentaje de aquí, que sepamos entenderlo. Pues, o sea, que apúntalo, que tendremos que hacerlo. Sin problema, incluso que entiendan la mayor parte de los trabajadores, que hay gente que igual no lo conoce, que detrás de una nómina no solamente solo está la parte del trabajador, sino que el coste del trabajador en muchos casos alcanza prácticamente el doble de lo que cuesta, y es un dato que viene en la nómina, pero que hay que muchas veces conocer para que entendamos dónde va todos los impuestos por todas las partes. Hay muchos números, pero poca explicación en las nóminas. Pablo, nos vemos la próxima semana. Aquí estaremos. Muchas gracias.